Saludos a todos. Primero que nada, saber si tienen audio, tienen imagen. Por aquí nos dicen que está bien, que perfecto. Muy bien. Soy el ingeniero Charles Kotzer y le doy la bienvenida a este masterclass que se llama Caso Real, Proyecto y Construcción de una edificación de uso comercial. En este caso tenemos como invitado especial al ingeniero Carles Romea, que es el codirector del Máster Internacional en Estructuras de Edificación con CIPE. Este masterclass forma parte del mismo máster y es un masterclass que se constituye como uno de estos proyectos más importantes que ha hecho el ingeniero Carles Romea. Es una edificación de uso comercial realizada aquí en la ciudad de Barcelona y es una edificación que hoy en día es una de las más importantes que se encuentra en la zona comercial de la ciudad. Es una edificación que representa arquitectónicamente una buena cantidad de retos que llevaron al ingeniero Carles Romea a un trabajo de largo tiempo y un esfuerzo con un equipo de ingenieros de gran magnitud. Y bueno, entonces, más o menos de comentarles que esto es una clase que viene dada de acuerdo a lo que damos en el máster como tal. Es una clase tipo de lo que estamos dando en el máster. En nuestro máster realizamos muchos proyectos reales. Entendemos que la manera o la solución de aprendizaje real para lo que sería la industria de la construcción hoy en día es aprender mediante casos reales con ingenieros profesionales de gran experiencia, aprendiendo de ellos y realizando ejercicios y proyectos junto con ellos. Entonces, acá un poco esta explicación, este masterclass que le hemos preparado, que esperamos puedan aprovechar. Y bueno, le damos la bienvenida entonces al ingeniero Carles Romea para que inicie su presentación. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. ¿Os parece? Tal como nos dice esta presentación, es intentar explicar algunos aspectos de un proyecto complejo que se construyó aquí en Barcelona, del cual yo diseñé una gran parte de la estructura y tiene unas connotaciones particulares, ya que aunque va dirigido básicamente a estructura metálica, que es el objeto de nuestro máster de estructura metálica en Figurat, un máster internacional, es un edificio tan complejo que tiene muchísimas partes y muchísimas construcciones diferentes, y aunque vamos a ver algunos aspectos que yo creo que son interesantes, nos fijaremos básicamente en lo que haga referencia a la estructura metálica. Les explico un poco la situación del edificio y a partir de aquí haremos una primera aproximación de cómo este edificio funciona y las características que tiene, para luego entrar en algunos detalles. Este edificio, para los que conozcan Barcelona, está situado en el distrito del 22 Arroba, que es un distrito que básicamente tenía como idea recuperar un barrio que había sido industrial a final del siglo XIX y principio del XX, y que con, digamos, la obsolescencia de esta tecnología, de esta industria, pues se fue degradando, y cuando se celebraron las Olimpiadas en el año 92 en Barcelona, este barrio pasó a ser a la ciudad, de manera que se hizo la Villa Olímpica frente al mar y quedaron muchas industrias antiguas desocupadas, y el ayuntamiento lo que hizo es un programa que es este 22 arroba, en donde se recalificaban y se rehabilitaban antiguas fábricas y se derruían las antiguas que ya no funcionaban, y en su lugar se construían edificios que tenían como objetivo desarrollar las nuevas tecnologías, es decir, las tecnologías de la información o cualquier tipo de tecnología de vanguardia que de alguna manera este barrio les daba cabida. Entonces, este edificio que vamos a ver está situado, esta es la Plaza de las Glorias, para quien conozca Barcelona, y esta calle que pasa por delante es la Diagonal de Barcelona,
que es la calle más larga de Barcelona, ya que tiene de punta a punta aproximadamente unos 13 kilómetros, y frente a este nuevo barrio del 22 Arroba se edificó el edificio que vamos a comentar, que tiene unas particularidades importantes, ya que es un edificio de producción audiovisual en donde se gestiona toda la producción audiovisual, es decir, se produce en los platós que hay dentro, y en la parte frontal, tal como está situado, da a la diagonal, que es básicamente esta fachada que ustedes ven de la torre principal. Esta fachada es la que está ahora frente a la diagonal, pero tiene una particularidad notable, que es que en el patio de atrás, este que tienen ustedes aquí, había un edificio antiguo que se ha recuperado, que era conocido como Can Arañó, perdón, y que en este caso, este edificio es un edificio que da cobertura a la Universidad Pompeu Fabra en precisamente la especialidad de producción audiovisual. De manera que una parte de este edificio nuevo da cabida a los platós en donde los alumnos de la especialidad de la asignatura, en este caso, o de la carrera de audiovisual de la Pompeu Fabra, pueden hacer prácticas, de manera que la planta baja de este edificio, aunque es un edificio profesional, también tiene una parte universitaria. Por tanto, tiene mucha importancia, ya que es uno de los edificios emblemáticos de producción y, por ejemplo, se han producido películas de Woody Allen o muchas series en la televisión española, incluso internacionales, que se filman directamente en este plató. Pues bien, este es el edificio que vamos a comentar y verán que tiene algunas connotaciones de la tecnología del pasado, pero que también esta recuperación de este tipo de edificios nos llevan hacia el futuro. Desarrollaremos a partir de este índice algunos aspectos que son interesantes para poder entender todas las partes que vamos a ocupar. Haremos una primera presentación del proyecto, que es un poco lo que estamos haciendo ahora. Explicaremos el programa del edificio, es decir, cómo está ordenado este edificio y qué se puede hacer dentro de este edificio y por qué tiene las formas que tiene, etcétera. Y para esto veremos las secciones, alzados y plantas. El proyecto de este edificio es obra del arquitecto Carles Ferrater, que es uno de los grandes arquitectos de referencia en Barcelona, y Barcelona goza de lo que aquí llamamos Escuela de Barcelona, que siempre históricamente ha cuidado mucho la arquitectura, y tenemos un cierto privilegio de poder dedicar a edificios singulares algunas de las estructuras que vamos a enseñar. En primer lugar, hablaremos un poco de lo que nos liga con el pasado, que son las chimeneas, que las chimeneas de las antiguas fábricas de los vapores se conservan para recordar históricamente que aquel barrio había sido un barrio industrial y que por lo tanto la chimenea de las zonas de producción son parte de este pasado que recuperamos y que, tal como verán, ya quedan en la composición del edificio de nueva construcción. Y ya en los aspectos mucho más concretos que nos interesan a nosotros, que son la propia estructura, veremos unas cimentaciones que son básicamente muy particulares, por lo que les comentaré, que tienen mucha parte de estructura metálica, también lo comentaremos. Veremos dentro del edificio algunas innovaciones, como es hacer la torre en altura sin ningún pilar, pero sí en el resto del edificio, en donde podremos ver que hay dos tipologías de pilares, de hormigón o de concreto, pero otras que serán metálicas, y veremos por qué. Haremos una incursión en la propia torre, que es el edificio en altura, que ahora veremos, y luego un poco lo que es la propia tecnología de la construcción, en este caso para lo que son los platós de producción audiovisual, porque también presentan unos aspectos que desde el punto de vista del diseño estructural son realmente interesantes y podremos aplicar alguna de las tipologías que también veremos en el máster, pero que raramente tenemos oportunidad de diseñar, tal como veremos. Y finalmente detallaré una estructura muy singular, que es una escalera, que alguien puede pensar que, bueno, una escalera pues tiene las limitaciones o el conocimiento estructural, pero verán que es una escalera muy singular y que además
es una composición dentro de la arquitectura del edificio y que precisamente por esto es interesante comentar, casi como un proyecto que podría ser en sí mismo el proyecto de la escalera. Aquí tienen el edificio visto desde la parte trasera, es decir, desde donde tenemos la Universidad Pompeu Fabra. Este edificio es la biblioteca recuperada del edificio industrial que había en Calarañó, y ahí ven la chimenea que les comentaba, que es un poco el legado que nos deja la ciudad antigua y que nosotros recuperamos, y aquí el edificio nuevo de la universidad. Y detrás ven cómo sobresale la torre, que luego comentaremos, que es la torre, digamos, de las oficinas de este edificio audiovisual. Y este primer plano que vemos en altura, esto es precisamente la pared exterior del plató principal del edificio, que es tal vez uno de los más grandes de España en producción audiovisual y que después veremos con más detalle. Y ahí tenemos una visión de día y de noche de la parte posterior del edificio. Y esta sería la fachada que nosotros vemos desde la diagonal. Fíjense que tiene una forma que tiene esta cara plana, que es básicamente esta, la que da a la diagonal, y luego gira y ya entramos justo en la diagonal. Por eso tiene esta forma, para poder estar alineado con esta calle principal. Es decir, esta fachada y esta fachada siguen la alineación de la... Y una de las particularidades que tiene este edificio, tal como ven, es que puede pasar por debajo. Es decir, este edificio se aguanta en dos grandes patas, que son precisamente los núcleos de hormigón de escalera, como veremos después, y la propia fachada es la propia estructura sustentante de todo el edificio. Y además, con estas formas que el arquitecto Ferraté diseñó para poder, digamos, diseñar este edificio dentro de unas formas complicadas, ya que no puede estar encuadrado en lo que sería la cuadrícula de Barcelona, ya que tenemos esta calle en diagonal, pues hizo aquí algunos alardes estructurales que luego comentaremos. Por ejemplo, este voladizo, que tiene casi 15 metros, pero fíjense que es en toda la altura, etc. Y luego vemos aquí el edificio ya acabado, con la fachada de la que luego comentaremos, porque es la fachada de la zona audiovisual, y esta es una visión de noche típica del edificio, para que vean que es un edificio, a pesar de todo, luminoso y que resplandece en una zona particular de la ciudad. Y aquí tenemos una sección en alzado para que se entienda un poco lo que comentábamos anteriormente. Ahora, en este edificio, si se fijan, a partir de esta sección, aquí lo que tenemos son dos cuerpos clarísimos, es decir, la torre en altura, que llega a unos 85 metros de altura, tiene todas las plantas dedicadas a oficinas y, por tanto, es un edificio administrativo. La planta superior es una planta dedicada básicamente a instalaciones de todo el edificio, en este caso climatización, y después verán que hay otro bloque más bajo que, si se fijan ya con más detalle, verán que hay unos grandes volúmenes. Esto es un auditorio que está en la parte alta, esto es un plató de producción audiovisual, este es otro plató de producción audiovisual, este es otro plató de producción audiovisual, que es precisamente el de la Universidad en Prácticas, y este es otro plató, y aún queda otro que en la sección no podemos ver. Por tanto, hay 5 platós. Y entonces fíjense que desde el punto de vista estructural aquí ya tenemos dos problemas que hemos de resolver. Un edificio en altura con una transmisión en la zona de cimentación de grandes cargas, mientras que luego tenemos un gran volumen edificado, pero que en el interior prácticamente está vacío, ya que son como cajas enteras, los platós, que no transmiten peso, y esto es un problema añadido. A este nivel, tal como vemos aquí la escalera de conexión entre estas dos plantas, este es el nivel de la diagonal. Pues fíjense que este nivel, si tomamos como la referencia 0, es decir, el punto del terreno 0, verán que desde este punto hasta la planta inferior del aparcamiento tenemos 1, 2, 3, 4 plantas, con la dificultad que a partir de este nivel, es decir, la primera planta
desde el lado de la universidad, estamos trabajando por debajo del nivel freático, ya que esto es cerca del mar en Barcelona. Quiere decir que tenemos 4 o 5 plantas en cada caso, en este caso 4, en este caso 3, que trabajan por debajo del nivel freático, quiere decir que tenemos subpresión del terreno, lo cual hace que esto esté en la losa inferior, que luego comentaremos, tengamos la subpresión del agua. Pues bien, esto tiene un problema añadido, que es en la zona en donde hay grandes pesos, es decir, grandes cargas, la subpresión nunca puede superar el peso propio del edificio y, por tanto, aquí siempre tendremos una presión contra el terreno positiva, mientras que en la zona de los grandes espacios vacíos, es decir, donde están los platos, la subpresión en algún punto puede llegar a levantar el peso propio del edificio, que aquí es mucho más ligero, y que por tanto hemos de diseñar unas cimentaciones, en este caso que puedan llegar a trabajar a tracción y en este caso que siempre trabajarán a compresión. Aquí vemos un poco la perspectiva desde dos puntos de vista del edificio y aquí se ve claramente el edificio en altura y el bloque de la producción audiovisual, que es mucho más bajo, y esta es la fachada que hemos visto antes, que también da a la diagonal. Este gran bloque de 4 alturas está distribuido en planta a mucha más extensión y eso está concentrado, la torre principal está concentrada en este punto. Desde el punto de vista estructural, cuando hagamos una sección, volvemos a tener aquí la torre en altura y la fachada que hemos visto antes de la diagonal, y aquí ya en esta fachada, en este tratado, ya se ve estas escaleras que son, además de un alarde estructural, una parte compositiva de lo que es la fachada, que está perfectamente modulada con los pilares y, en este caso, la geometría de todo el plano, que está de cara a la diagonal y que, por tanto, es la visión emblemática del edificio de producción audiovisual. Y luego ahí tenemos la torre en altura, que si hacemos una sección veremos exactamente pues los dos núcleos de escalera, que va en una altura, digamos, que es una de las patas que aguanta el edificio, y luego el otro núcleo de ascensor y escalera que está en este punto, con lo cual el edificio se está aguantando desde el punto de vista de las acciones de viento y de acciones laterales en estos dos grandes módulos, en estas dos grandes pantallas de hormigón. Y aquí vemos un poco explotado cómo funciona interiormente el edificio. Aquí tenemos los dos bloques correspondientes a la zona de escaleras y de servicios, y fíjense que las plantas de este edificio no hay pilares intermedios y que la propia estructura de la envolvente, que es la fachada que nosotros vemos desde el exterior, es la propia estructura sustentante de todo el edificio. De manera que cada una de estas plantas está formada por un forjado, en este caso unidireccional aligerado, y luego postensado con una luz que, en este caso, entre un núcleo y el siguiente, tiene una luz de 16 metros, con lo cual salvamos la luz principal a flexión y luego en la otra dirección es mucho más corto. Entonces ahí tenemos la distribución de todas las plantas que quedan envueltas con esta estructura exterior que es, en este caso, la que sustenta. Y aquí vemos la planta de la última zona, en donde tenemos el auditorio que antes hemos visto en altura. Esto ya es la fachada exterior, como llaman los arquitectos, quinta fachada, que no el techo, porque si nosotros miramos esta fachada desde la altura del edificio, también veremos que, aunque sea un edificio industrial, desde el punto de vista de la composición de esta terraza o de esta zona, que es una zona de servicios, ha de constar como si fuera una fachada a la vista, y por tanto esta quinta fachada está modulada también de acuerdo con todo el edificio. Y ahora, para acabar, y antes de pasarle la palabra a mi compañero Sergio, que les comentará algunos aspectos del máster y del programa que tendremos, fíjense este plató. Aquí tenemos estas personas y este es el plató acabado, que es el mayor que hay en este edificio y uno de los más grandes de producción que hay en España. Fíjense que es una luz aproximadamente en esta dirección de unos 40 metros, de la cual después veremos algunos detalles que desde el punto de vista estructural pues son interesantes.
Entonces ahora ya vamos a desarrollar un poco la explicación de partes del edificio, no todo porque es tampoco tenemos excesivo tiempo, pero vamos a empezar por el edificio, por la parte más emblemática, en donde aquí ven, por ejemplo, la chimenea, que ha sido objeto de un recalce con el método de los micropilotes que después se han postensado. Entonces, ahí ven que esta zapata, por ejemplo, es una zapata que está compuesta por elementos cerámicos y que nosotros, para poder apuntalar perfectamente se han utilizado micropilotes. Luego esto se envolvió en una gran zapata que se hormigonó conjuntamente y luego se postensó para que esta chimenea pudiera ser estable por sí misma, porque luego verán que está justo al lado de la construcción de lo que es la pantalla del edificio y por tanto la teníamos que recalzar antes de hacer cualquier otra actuación. Entonces fíjate cómo con los micropilotes, que son estos tubos metálicos que pueden ver ahí, luego se puede hacer como una raíz de esta estructura que va plantada en el suelo y luego a partir de esta zapata postensada lo que hacemos es abrazar la zapata existente, que es una zapata cerámica todavía escalonada, todavía no se utilizaba el hormigón. Entonces lo que hemos hecho es una zapata que abraza este conjunto. Ahí ven los tubos por donde se han pasado los cables de postensar y los tubos verticales que son precisamente los micropilotes que nos permiten bajar hasta una profundidad, pues en este caso de unos 20 metros, para tener perfectamente anclada la estructura de la chimenea, que ya han visto en el edificio una vez acabado, que era una parte importante de nuestro proyecto y que por tanto debíamos conservar. Ahora vamos a comentar un poco la parte de cimentaciones. Tal como les he comentado anteriormente, estas cimentaciones se hacían en un terreno que es un terreno particularmente arenoso, con, en este caso, la posibilidad de trabajar debajo del nivel freático. Para esto se utiliza una tecnología que nosotros conocemos como well point, que es crear un anillo perimetral con unas bombas de extracción que permiten mantener el nivel freático siempre al mismo nivel, y de esta manera lo que hacemos es trabajar en seco dentro de la zona de la cimentación. Estos tubos que ven en altura, que van conectados mediante esta conexión al well point, nos permiten trabajar siempre en altura, pero esto de estar, en seco, y esto de estar conectado a unas bombas. Ahí ven, en el detalle, ya tenemos los micropilotes que van a formar parte de la cimentación, y ahí ven que los encepados en este caso están hechos precisamente con estructura metálica para que cuando trabajen a compresión puedan absorber precisamente las tracciones que la losa de supresión está aguantando desde el punto de vista de las presiones que tiene el terreno. Ahí tenemos, por ejemplo, todos los micropilotes que aguantarán la torre. Ahí se ven las pantallas que aguantan la estructura con en este caso, los tirantes todavía colocados, que iremos eliminando a medida que vaya subiendo la estructura. En este caso, estos encepados, estos son los de la grúa, pero los encepados de los pilares, fíjense que al hacerlos metálicos pueden trabajar tanto a compresión como a tracción. Si fueran por bielas y tirantes solo de hormigón, tendrían la capacidad solo de trabajar a compresión, básicamente. Ahí tenemos un detalle de los micropilotes y sobre todo de la placa de punzonamiento, para que una vez solidaria con la tubería que ahí tienen de los micropilotes, cuando trabajen a tracción, queden perfectamente anclados dentro de la estructura. Y ahí ven los micropilotes ligados ya a la cruceta del pilar de arranque, que cuando esto trabaje a tracción, pues serán los micropilotes que deberán soportar esta tracción, con sus crucetas para cuando hagamos la losa, y que queden perfectamente embebidos de los encepados. Y ahí tienen una distribución de un encepado con micropilotes y, muy importante, tal como hemos comentado anteriormente, la placa, en este caso, de punzonamiento. Fíjense que esta estructura, que es una estructura básicamente
de una losa de supresión, en este caso pilotada, pues nos permite ver, cuando hacemos en este caso el vaciado del terreno, ahí tenemos lo que decíamos anteriormente, la propia chimenea que luego quedará integrada en todo este conjunto y que teníamos ya micropilotada para soportar en este caso la supresión. Y ahí cuando plantaban los micropilotes en el vaciado de arena, aquí tenemos los elementos que van aspirando mediante este anillo perimetral el nivel freático que nos permite trabajar en seco perfectamente. Y ahí detrás tienen el edificio, que luego será la parte de la universidad. Tenemos ahí los tubos que nos permiten controlar la supresión y que de esta manera vamos rebajando el terreno, que ya ven que es arena. Fíjense ya las dimensiones de la planta una vez se ha empezado el vaciado y siempre la chimenea. Fíjense que la chimenea está justo al lado del muro pantalla y por tanto lo teníamos que previamente pilotar para no tener en este caso ningún problema a la hora de poder trabajar en el vaciado de la zona del parque. Simplemente a título de detalle, fíjense que la altura de estas pantallas, si esto es en el nivel de la calle, estamos a una cota de menos 14 metros respecto al nivel de la calle, pero en algunos puntos la cota del nivel freático está aproximadamente a menos 3, menos 4, por tanto tendremos casi 10 o 11 metros trabajando debajo del nivel freático. Una vez hemos visto esta cimentación, podemos comentar un poco en detalle también los arranques de las columnas, ya que en este caso los pilares tienen algunas particularidades que son importantes. Cuando nosotros trabajamos con los pilares en planta, en lo que es la zona de los aparcamientos, por razones de arquitectura, nos fijaban que los pilares tenían que ser circulares con una dimensión máxima de 60 centímetros de diámetro. Esto tenía una limitación importante, ya que habían zonas de los pilares que recibían aproximadamente unas 1.200 toneladas en las zonas más potentes y en otras 200 o 300. De manera que la limitación de un pilar de 60 estaba precisamente en un valor que superaba en mucho estas 1.200 toneladas. Por lo tanto, lo que tuvimos que hacer es inquibir dentro del pilar metálico, del pilar de hormigón, un pilar metálico, que en este caso lo que hacía era sustituir el hormigón que no tenía bastante capacidad y que nos limitaba en este caso su capacidad aportante. Entonces fíjense cómo estos pilares arrancan directamente con el encepado, que a su vez conecta, y ahí tenemos una visión un poco de conjunto en donde verán una zona en donde los pilares son de concreto y en cambio en otra zona ya son metálicos. ¿Esto a qué es debido? Pues que aquí tenemos gran subpresión y mucho peso y que en la zona esta es más ligera y no tenemos tanta subpresión y el peso se puede soportar con, en este caso, el propio hormigón. Se consultó la posibilidad de utilizar concretos de alta resistencia, pero como no nos aseguraban que el color exterior, ya que lleva cenizas volantes, fuera uniforme, los arquitectos prefirieron mantener el diámetro y hacer pilares metálicos que quedarían embebidos y quedarían perfectamente camuflados. Y ahí ven estos grandes pilares de chapa de un grueso importante de unos 4 centímetros, cómo iban creciendo en altura las crucetas de conexión y lo que decíamos anteriormente, ven pilares de hormigón circulares y en cambio otros que son circulares pero con el pilar metálico en el interior, ya que las cargas que teníamos que recibir eran realmente importantes. Y ahí ya teníamos unas primeras muestras de los pilares de fachada de la torre, que eran particularmente interesantes, ya que aguantan las losas de hormigón postensado y se tenía que hacer un estudio detallado de cuál era la entrega dentro de estos pequeñas ventanas que nos permitían los conectores, y luego estos pilares se rellenaban interiormente con hormigón autocompactante
para tener unas características de ignifugación para que los bomberos nos dieran el permiso para poder construir. Ahí vemos un pilar con los estribos, en este caso circulares, para simular que todos los pilares, ahí como se ve, son circulares, aunque interiormente, si se fijan, tienen el pilar metálico en el interior y la parte exterior. Pero este tipo de estructura metálica nos permitía, de alguna manera, absorber estas grandes cargas en las zonas en donde las cargas eran importantes, todo, y mantener este diámetro que inicialmente venía limitado a unas dimensiones. Aquí volvemos a ver el detalle de la cruceta de punzonamiento, como la están colocando, y ya el montaje del pilar o las crucetas, y que en este caso son para 4 o para 3, depende de la zona, y siempre soportadas con los micropilotes para que la posibilidad de que trabajen a tracción. También es importante ver la preparación de bordes. Fíjense aquí cómo está la chapa precisamente torneada para después, a la hora de soldar, para que tenga penetración suficiente y que estructuralmente pues, nos permita una estructura portante que reúna todas las condiciones de seguridad. Este tipo de estructura, que es una estructura mixta, luego verán que tanto desde el punto de vista de los forjados como de los propios pilares, siempre se utilizan dos tipos de tecnología, que es el hormigón y el acero, y que no son antagónicas, sino que cada una, en cada caso, permite unas posibilidades que luego pues son, en este caso, las que nosotros hemos de saber utilizar en beneficio del propio proyecto. Cuando escogemos la estructura metálica en este tipo de edificios, que hemos visto que es un edificio en altura, es interesante ver que son estructuras más ligeras, pero ahí vemos, por ejemplo, un detalle ya de la torre, en donde tenemos un apeo que con una estructura metálica es muy sencilla de hacer, porque es un apeo que en este caso es temporal para poder soportar las cargas de la ejecución de esta planta, pero fíjense que ya el forjado es, en este caso, de concreto, mientras que los pilares son pilares metálicos. Y esto es un detalle de un apoyo de este apeo que hemos visto, que es una estructura auxiliar que servía para aguantar el forjado mientras este forjado no fuera un forjado resistente. Y ahí ya vemos la entrega de lo que es un forjado, en este caso postensado, ahí se ven las vainas de postensión, y la entrega contra los pilares metálicos que conformarán la torre que hemos visto anteriormente en la fase de los planos de proyecto. Y ahí hay detalles ya de uniones con unas placas metálicas, en este caso de los pilares contra la estructura de hormigón, con los espárragos de calibrado. Ahí vemos también la entrega ya del forjado contra los pilares a partir de estos nudos que hemos ido estudiando, pero lo que es importante es ver que este tipo de estructuras, que son muy complejas, si nosotros somos capaces de entender todos los detalles de unión y cómo van funcionando, pues entonces es mucho más sencillo de diseñar. Por ejemplo, esta cruceta de punzonamiento para una zona en donde se aguantan unas losas de gran carga. Esto es un apeo entre dos pilares que nace un pilar en medio y por tanto es una estructura que soportará un pilar que viene en el centro y que queda apeado entre dos apoyos, y debido al espesor de la losa pues fue mucho más sencillo hacerlo con una estructura metálica interior a base de chapas, como pueden ver aquí, de un espesor considerable, la soldadura continua, y aquí ven dónde nace la estructura metálica contra la estructura de hormigón. Fíjense que es una estructura mixta, pero que en este caso tiene mucha importancia todo la parte de los pilares de metálicos, que por razones de seguridad al fuego nos hicieron rellenar después con hormigón autocompactante, que saben ustedes que es un hormigón, un concreto muy fluido, que no necesita ser vibrado y que va rellenando de manera automática y en este caso solo con la propia gravedad, va rellenando todo el conjunto interior de los pilares y va dando esta seguridad al fuego, ya que los propios pilares son portantes. La particularidad que tiene este edificio es que la propia fachada es la estructura y por tanto no necesitamos de una carpintería específica, ya que colocábamos el cristal directamente
entre un pilar y otro. Fíjense que no hay carpintería metálica. La propia estructura, esta parte horizontal, hace de brise-soleil, es decir, el que controla el sol, que queda retirado, y ahí ya van viendo como una vez colocados los cristales, pues no tenemos ningún elemento más que la propia estructura, que es, en este caso, la estructura portante. Y ahí va la torre, ya va creciendo, y ahí vamos viendo todos estos detalles mientras la torre va creciendo. Aquí es interesante comentar, tal como hemos visto anteriormente, que como se puede circular por debajo del edificio, esta fachada actúa como viga, es decir, como pantalla o como lámina, que actúa como una gran pantalla que soporta todas estas plantas y que por debajo hace de puente. Por tanto, la propia fachada es un elemento estructural que permite soportar el peso de todos los forjados debajo o ejerciendo como una viga de canto. Por eso colocamos estos apeos, para que hasta que la propia fachada no pudiera soportar su propio peso, teníamos que asegurarnos que el peso propio de los dos primeros forjados actuaran, en este caso, como soporte a partir de estas vigas de apeo, ya que la misma estructura de fachada, solo con dos niveles, no podía soportar el propio peso, y tuvimos que hacer estas estructuras auxiliares mientras iba creciendo, en este caso, el edificio. Por tanto, han visto que en el ámbito de la torre, la estructura metálica, pero también la de hormigón, es muy importante. Y antes les comentaba que en sí misma la escalera de la fachada, que ahora la veremos acabada, es un proyecto de estructura metálica, ya que es una escalera muy singular. Fíjense la longitud que tiene, y solo tiene, en este caso, una escalera con muy pocos apoyos. Solo tiene un apoyo, si se fija en el modulado de la fachada, tiene dos pilares verticales importantes y entre medio tiene un modulado pues bien, el apoyo de esta escalera tenía que coincidir siempre con un pilar, y por tanto teníamos que hacer coincidir el modulado de la propia estructura con, en este caso, el pilar en vertical, para tener siempre un punto de apoyo. Por tanto, como esto pasaba en muy pocas ocasiones, digamos que esta escalera, que tiene esta longitud, solo tenía un apoyo en la parte inicial y final y dos apoyos intermedios. Pero como además esta escalera va apoyada sobre este gran muro de hormigón, que en el interior tiene un plató de producción, desde el punto de vista del diseño estructural no podemos transmitir a la parte de producción audiovisual efectos acústicos, por lo cual se apoya sobre, en este caso, unos apoyos elásticos que además tienen unos neoprenos que filtran unas determinadas frecuencias para que no se transmitan al interior. Y ahora, una vez ya diseñado, luego veremos algunos aspectos de esta estructura bastante singular. Aquí una primera prueba de cómo tenía que ser la viga principal que soporta, en este caso, la escalera, esta viga principal que, además de trabajar la torsión, y entonces con estas alas tenemos los peldaños. Fíjense que no tiene contrahuella, y además tenían que ser súper ligeros, porque a la vista esta estructura tenía que ser muy importante, pero no dar la sensación de ser muy pesada. Esta es la escalera superior, fíjense que solo tiene un apoyo inicial y final, y esta es la principal. Ahí se ve un apoyo, luego tiene otro al principio, pero esta viga que va recorriendo todas las alturas, fíjense que es una estructura metálica añadida a la parte de hormigón, y de cada piso sacábamos en voladizo unas vigas, en este caso unas greys, que estaban embebidas dentro de la parte de hormigón, y con esto se creaba la plataforma que luego es el punto de acceso a los diferentes platós. Esta era la entrada a la zona del gran auditorio. Aquí hay una zona de plató, cada uno de ellos es independiente, y a partir de esta escalera que vamos viendo, pues vamos haciendo la conexión entre diferentes partes del edificio. Fíjense las dimensiones de la escalera, y la superior y la inferior, una vista frontal de la propia escalera,
y ahí veremos cómo no tiene, en este caso, contrahuella, sino que cuando va subiendo da mucha más sensación de ligereza, porque si tuviéramos la contrahuella quedaría excesivamente macizo. Y de esta forma, aunque queda la viga que soporta, no queda a la vista, pues da una sensación de ligereza. Y esta es la vista final de esta escalera con los peldaños y un poco la situación mientras se construía, pero para que vean un poco esta singularidad. Y ahí se ve lo que comentábamos antes, un apoyo, en este caso otro apoyo, y son los dos únicos que tiene. Y la viga principal que soporta estos escalones con este voladizo. Entonces, una vez acabado, fíjense ya con los escalones, en este caso de madera, pues queda muy elegante, no se ve excesivamente sobrecargada, y con el conjunto de los pilares que aguantan la fachada, que básicamente trabajan a viento, precisamente porque es una gran superficie que tan solo ha de soportar el viento, ahí vemos detalles de esta estructura metálica que es realmente singular y en la cual el arquitecto puso mucho énfasis en el control. En este caso, aparte de la cuestión puramente estructural, es muy importante en este tipo de diseños el control de las vibraciones cuando sube y baja. Y por tanto, una de las cosas que hay que analizar muy bien son los modos de vibración propia de este tipo de estructuras, para que en ningún caso puedan entrar en resonancia, ya que es muy molesto cuando se circula por este tipo de escaleras que empiezan a vibrar en exceso, porque dan una sensación no real, pero sí sensación de inseguridad. Y ahí, si se fijan, son forjados colaborantes de chapa colaborante que luego quedan perfectamente revestidos, pero que nuestro interés es hacerlo con esta tecnología mixta hormigón-acero, precisamente para que fueran lo más ligeros posibles. Y si lo hacíamos con losa de hormigón, esto era excesivamente pesado, y haciéndolo con las posibilidades que nos dan las estructuras metálicas, pues llegamos a un tipo de estructura ligero con una rigidez suficiente, pero fíjense la altura de estos pilares que solo soportan la propia carga del viento y también efectivamente los vidrios de cerramiento, pero es una carga relativamente pequeña frente a la carga de viento. Por tanto, son pilares que básicamente, aunque son verticales, trabajan a flexión como un elemento que soporta básicamente el viento. Vamos viendo la escalera una vez acabada, que no da la sensación de pesadez o de ser una estructura excesivamente rígida. Y también piensen que como tienen mucha dimensión, hay que dejar siempre unos puntos de apoyo elástico para que no tenga excesiva rigidez, ya que hay que permitir que pueda absorber un poco todo el paso de las personas y que por tanto no vibre. Fíjate que esto en sí mismo, los conocimientos para diseñar una escalera, si sabemos los principios de trabajo a flexión y de cortante de cualquier viga, esto no es más que un diseño de una viga, pero una viga en este caso que tiene unas dificultades añadidas por las dimensiones, por las exigencias de la propia arquitectura que te limitan mucho los puntos de apoyo, y luego por lo que nosotros llamamos una carga en servicio, es decir, que estructuralmente no solo aguante las acciones, sino que lo haga en condiciones de que el servicio sea, en este caso, un servicio correcto y que no haya una excesiva deformación y mucho menos una excesiva vibración, que es el gran problema de este tipo de estructuras. Y ya, por último, en la exposición que hemos ido viendo, yo les quería comentar un aspecto que desde el punto de vista estructural es el más espectacular, porque es el que hemos visto en la presentación inicial del gran plató, pero para que vean un poco la tecnología que nosotros utilizamos. En realidad no es más que el diseño de vigas trianguladas clásicas, pero con unas dimensiones importantes. Ahí estamos montando una de estas vigas que luego colocaremos con una grúa, pero fíjense que están hechas en 3 tramos debido a las grandes dimensiones. Por tanto, en este caso estas uniones deberán tratarse a tracción a compresión
a partir de lo que son las placas de anclaje, las end plates, y ver este tipo de vigas, fíjense las dimensiones que tiene, cómo se tiene que calcular, que es un cálculo clásico, pero todo el atornillado, es decir, los empernados de este tipo de uniones, cómo después se ha de manipular en obra, cómo tenemos aquí los apoyos de los ejiones para las correas, cómo en este caso están atornillando con una pistola hidráulica, y luego cómo se levanta en obra y se va a colocar en el plató este que vemos aquí, con unas ménsulas que hemos dejado de apoyo especialmente para recibir estas ménsulas, y siempre con un apoyo de un neopreno para que pueda permitir un poco el giro. Fíjense las dimensiones de este plató en altura y en anchura, que es un poco la que hemos visto. Esto es otro plató interior con una estructura triangulada más sencilla. Este es el plató que hemos visto anteriormente, ya con la cubierta, las correas y en este caso la zona de mientras estaba haciendo la cubrición, y ahí la chimenea, que es el leitmotiv de nuestro proyecto, y aquí un detalle de un forjado interior ignifugado ya con la chapa colaborante, vigas void en otra zona de un plató más pequeño, en donde se soporta en este caso la estructura del gran auditorio que hay en la cubierta, que se hizo con vigas void, también con un colaborante, y esto es un tipo de viga que es la viga Vierendel, que no se utiliza muchísimo, fíjense que no tiene diagonales, pero que en este tipo de instalaciones se utiliza porque permite el paso de grandes conductos, en este caso de climatización, sin tener el problema de las diagonales intermedias. Y ahí ven algunos detalles de estas vigas Vierendel en los platós interiores. Y aquí, para que puedan comprobar un nudo rígido con un giro producido precisamente por la flexión, en este caso, ahí podemos ver cómo gira, esto que siempre nos explican en teoría, pero que cuesta de ver. Claro, esto es un nudo rígido, pero que aquí ha girado en el apoyo. Por tanto, tenemos una articulación producida sobre un nudo rígido. Bueno, esto es un detalle que cuando estudias, pues cuesta entender, pero ahí se ve. Y ahí vemos detalles de estructuras metálicas. Recuerden que en el programa que hemos visto del edificio, sobre estos forjados aguantamos hasta 2 y 3 plantas. Por tanto, estas vigas, que son muy potentes, tienen poco canto por una cuestión de aprovechamiento de altura interior, pero luego verán que estas vigas soportan grandes cargas, ya que de aquí nacen pilares o paredes que luego soportan 2 y 3 plantas por encima. Y aquí vemos cómo armábamos interiormente los pilares para luego recibir el hormigón autocompactante en el interior. Más detalle de vigas de celosía, y aquí ven la gran viga, en este caso Vierendel, con las correas. Luego pondremos aquí, en este caso, los forjados, los apoyos interiores sobre los elementos de hormigón, un detalle de la entrega del forjado con el pilar de la torre, cómo se hacía la unión, cómo se hacía el aplomado con los pernos de unión, en este caso sobre el forjado, cómo se iban colocando las cubiertas en el edificio, con sobre todo la seguridad en el trabajo es importantísima, con las redes de seguridad por si había alguna caída. Aquí ven las vigas que antes hemos visto colocándolas ya cuando se está haciendo la cubierta, otro plato interior con otro tipo de tipología, pero que siempre son vigas Warren o vigas Pratt, y nuevamente ya ignifugada la viga Vierendel interior. Y ahí vemos pues nuevamente el detalle de las dimensiones de este tipo de vigas de celosía, que repito son las que más se utilizan en este tipo de edificios y que la estructura metálica nos permite, en este caso, utilizar porque son, desde un punto de vista estructural, las que más nos interesan. Entonces, antes de dejar esta explicación más técnica, si les parece, ahora que hemos visto esto, volvamos otra vez a los planos iniciales que hemos visto al principio. ¿Qué es este? Y ahí vemos el plató. Una vez acabado, hemos visto las grandes vigas de celosía, que en este caso pues tienen una luz de 50 metros, las grandes paredes de hormigón que están revestidas con un elemento acústico para que tenga las capacidades de absorber
el sonido y que sean espacios no anecoicos, pero con muy poco eco, y después todo este tipo de tipología de cerramiento que en el interior llevan un elemento absorbente que nos permite, en este caso, el crear un edificio completamente, desde el punto de vista acústico, pues que tenga unas características aptas para la producción audiovisual. Ahora aquí volvemos a ver la planta, que ahora entendemos. Aquí viene la gran escalera que hemos visto anteriormente y que nos permite acceder al gran auditorio que está en la parte superior. Ahí ahora entendemos un poco mejor cómo funciona la torre, la estructura de la torre con los dos espacios rígidos en el interior, que son los que realmente soportan las cargas verticales junto con la propia estructura exterior. Aquí tenemos un detalle de lo que hemos visto anteriormente, que son las vigas que conforman la torre con, en el nivel del forjado, este elemento metálico, pero que es la unión del forjado contra el metálico, pero que además tiene una característica, ya que el vidrio va rehundido, de controlar la luz cuando viene en altura, ya que hace una pequeña visera que lo que hace es mantener en sombra el edificio en las zonas de cuando tenemos el sol en altura. Y ahora lo que vemos es las dimensiones reducidas, pero que aquí se ven, de las grandes escaleras, una vez más, que son los dos motivos estructurales que hemos comentado, y aquí se ve claramente el nivel de la diagonal y los 4 niveles inferiores bajo el nivel freático, que es la dificultad que hemos visto en la propia cimentación. Ahí volvemos a ver el gran volumen y la fachada, donde hemos comentado anteriormente la escalera, cómo se puede pasar por debajo del edificio. Por tanto, tenemos un soporte en la caja de escaleras y otro soporte en la caja de escaleras, y que por tanto toda esta fachada que soporta cada una de las plantas en realidad hace que esta pantalla o esta fachada sea un elemento estructural por sí mismo que se aguanta sobre este punto y sobre este punto. Y volviendo atrás, ahora volvemos a ver el gran edificio en altura. Aquí vemos la zona, en este caso, del auditorio, los platós que hemos comentado, y en la fachada, que ahora no se ve porque está en la parte posterior, es donde tenemos la escalera, que es la fachada que da precisamente a la diagonal. Ahí vemos otra vez el detalle de todo el edificio. Ahí vemos la escalera nuevamente iluminada de noche. Volvemos a tener la fachada de día y volvemos un poco al principio con la chimenea, que era el punto de partida y que es un poco el homenaje que se le hace a este tipo de instalaciones. Y por tanto, aquí, de una manera muy sucinta, hemos hecho un repaso de las diferentes partes de la estructura, básicamente del recalce de la chimenea, de la utilización de micropilotes y de encepados metálicos para trabajar a subpresión, la diferencia entre los pilares metálicos y de hormigón en función de las cargas, si eran grandes cargas de compresión o pequeñas cargas de compresión, pero si habían tracciones o no en la parte inferior. Hemos visto también algunos detalles de la propia construcción de la torre, de los pilares con hormigón, en este caso autocompactante, las grandes vigas del plató audiovisual y un poco el detalle de la escalera. Y no tenemos más tiempo, pero podríamos ir desarrollando punto por punto las diferentes tecnologías que se han utilizado, que juntamente con el concreto armado y la estructura metálica nos permiten diseñar este tipo de estructuras, que en este caso es un edificio singular, pero que, digamos, en edificios más estándar o más convencionales, también todas estas tecnologías se pueden utilizar con una gran garantía estructural, pero, como siempre, hemos de conocer y de saber cómo se utilizan, cómo se calculan, cómo se diseñan, y un poco toda la particularidad que tienen este tipo de diseño. Yo, por mi parte, ya doy por acabada la explicación y quedo un poco a vuestra disposición por si hay preguntas o comentarios
para poder, pues, con mucho gusto, contestar las preguntas que se nos hagan. Muy buena la presentación del ingeniero Carlos Romea. Felicidades por esta gran obra que hoy día podemos disfrutar aquí en la ciudad de Barcelona. Es un proyecto, se ve un proyecto imponente, un proyecto que generó mucha problemática estructural y que, bueno, pudo solucionarla con la experiencia con la que cuenta, ¿no? Esto, como les recuerdo, es un masterclass que forma parte de nuestro máster internacional en estructuras de edificación con CIPE. Entonces, quizás podemos aquí abrirles un poco el máster. Si abrimos la página de Sigurat, esta es nuestra página. Si quieren ver un poco más de información del máster, aquí tenemos los programas de ingeniería estructural y nuestro máster, el que estamos presentando en este momento, lo tenemos aquí, el máster internacional en estructuras de edificación con CIPE. Comentarles un poco que esto es un máster general que toca todas las tipologías estructurales que un proyectista puede tener en su desarrollo profesional, como lo serían las edificaciones de concreto armado, las edificaciones de estructuras metálicas, las cimentaciones, se ve lo que sería la obra, como hemos visto en este masterclass, y también vemos incluso tecnología como lo que sería el BIM, que está revolucionando la industria de la construcción, ¿no? Entonces aquí un poco el catálogo para hacerles una presentación. Fíjense en este caso, con enfoque sismo resistente, el máster cuenta con un módulo sismo resistente que de alguna manera tropicaliza lo que sería el contenido, ya que esto es un máster que nace en España y después evoluciona y se expande con la normativa americana. Entonces incluye toda la parte sismo resistente para todo un sector que al día a día tiene demanda sísmica en sus proyectos estructurales y bueno, este máster va también a ese sector. Aquí tenemos un poco el catálogo que lo pueden ver ustedes mismos. Eh, el máster en sí usa lo que sería el software de CIPE, es un software muy avanzado, un software que rentabiliza mucho en lo que serían los proyectos estructurales, ya que es un software que permite, uno, generar automatizadamente lo que serían las normas de cada país latinoamericano. Ya aquí nos tenemos que generar lo que, por ejemplo, lo que serían los espectros a mano para generar el sismo. Este software lo genera automáticamente. Aparte genera los planos de detalle automáticamente también, genera las memorias. Tiene todo un sistema avanzado que optimiza en todos los procesos para realizar los proyectos estructurales. Aparte, claramente está acreditado por la Asociación de Consultores Estructurales y el Instituto de Estudios Estructurales aquí en España. Entonces, bueno, esto es un poco de cómo se ve el máster y el software, la identidad del máster, que es con el software de CIPE, que es un software que cada vez crece más y es un software muy avanzado que recomiendo que conozcan a los que usan software más comunes como CCI. Les recomiendo también que conozcan este software que es potente y ayuda a optimizar en diferentes aspectos de la realización de proyectos estructurales. Bueno, un poco aquí verán de qué trata este máster. Tenemos un catálogo extenso que explica paso a paso lo que en el máster se ve. Aquí un poco la parte de visitas de obra. Tenemos diferentes obras que se van visitando y de manera documental se va explicando cada paso para la construcción de cada una de las edificaciones que se ven. Entonces, es real, realmente lo que se ve en el máster, se ve lo que sería proyectos reales, pero no nos quedamos en la parte de los proyectos reales, sino que también pasamos a la parte de obra, que es un proceso de los más importantes. Generalmente la desconexión entre el proyecto y la obra genera dificultades. Aquí no, aquí lo entendemos y entonces vamos viendo los dos pasos a la vez. Seguimos bajando, vemos un poco el profesorado. Aquí tenemos al ingeniero Carlos Romea, que es el que nos acaba de presentar el masterclass de esta obra, al arquitecto José Carlos Coya, que también está de profesor, y a un staff de profesores de experiencia como tal. Aquí entonces vemos lo que sería el temario, vemos la base de proyectos. Aquí se enseña al ingeniero también sobre el tema de documentaciones a entregar en lo que serían los proyectos estructurales. O sea, damos las herramientas para que puedan solucionar cualquier proyecto estructural. Tenemos aquí concreto hormigón, cimentaciones, acero, naves industriales, el diseño sismo resistente y después, bueno, esto repartido en todo lo que sería el máster, varios proyectos, un edificio de oficinas,
Entonces se ve con la normativa EHE 08, que es la normativa española, y se ve también un edificio de hotel con la normativa ASI 318. Entonces se ven dos proyectos, España, América, y eso también le da al ingeniero un concepto más internacional para realizar los proyectos estructurales. Tenemos un proyecto 2 de un edificio plurifamiliar de viviendas, un proyecto 3 de un edificio de oficina, otra vez la normativa EAE y la normativa ahora ISC, en este caso la ISC que sería la normativa metálica para estructuras metálicas americanas, proyecto 4, un edificio de uso público con estructura metálica, y el proyecto 5, una nave industrial, que bueno, es parte importante también de este máster, las naves industriales. Entonces, bueno, es un máster muy completo, veremos todo un temario complejo y completo de todo lo que puede, todo lo que se puede como proyectista estructural asumir en un proyecto justamente, pues sería la edificación, las cimentaciones, podemos ver los diferentes materiales y qué material es más óptimo para cada caso, y todo esto acompañado con el software de CIPE, que es un software muy interesante, como ya les había explicado, un software óptimo, un software que permite generar un avance en lo que serían los procesos para realizar los proyectos estructurales. Y lo más importante, no es hacer ingenieros para la utilización de un software, sino enseñar al ingeniero a calcular con cualquier software y dando las herramientas realmente para que el ingeniero pueda decidir sobre cualquier software. Nosotros tomamos aquí el CIPE, sin embargo, enseñamos al ingeniero a poder utilizar cualquier software realmente, porque le enseñamos las herramientas básicas fundamentales de cálculo que le permitirán asumir cualquier software en el futuro y poder conocer por qué son los resultados, por qué se calcula de esta manera, por qué se realiza de esta manera lo que sería el sistema matricial. Todo eso es lo que realmente enseñamos aquí. Y el software es un complemento del ingeniero que le permitirá desarrollar más rápidamente y más económicamente cualquier proyecto estructural. O sea, es un máster que ayudará a cualquier persona que esté en esta área y a iniciarse o a generar y aportar más en sus procesos. Y bueno, es algo que seguramente beneficiaría a todo ingeniero. Aquí les dejo el catálogo, nuestra web, www.e-sigurat.com, para que puedan visitarla y puedan evaluar este máster y diferentes másteres de estructuras que también tenemos aquí, en diferentes especializaciones. Este es nuestro máster, de alguna manera, principal, que es el máster que lleva a todas las tipologías, y después tenemos diferentes másteres más especializados en estructuras metálicas, en estructuras de concreto, en cimentaciones, en rehabilitación. Este es un máster que ve todo, claramente no con aquella profundidad que un máster especializado, pero deja una visión general de todos los aspectos que necesitas como ingeniero para poder realizar los proyectos estructurales. Entonces, no me queda más que comentarles que al final de este masterclass tenemos una encuesta, que esta encuesta lo que tiene como pregunta es si están interesados en recibir más información de este máster. Si es así, un asistente técnico se comunicarían con ustedes para darle toda la información que ustedes requieran. Si no es así, pues colocan no y no nos comunicaríamos con ustedes, no los molestaríamos. Pero por los momentos no me queda más que agradecerles por asistir a este masterclass. Espero que lo hayan aprovechado. Este masterclass siempre los colocamos después, se los enviamos por correo para que lo puedan aprovechar más. Y bueno, los invitamos a conocer nuestra escuela de ingenieros estructurales en sigurat.com. Y nada, muchas gracias a todos. Buenas noches aquí Barcelona, buenas tardes en América, y nos estaremos viendo en próximos masterclass. Hasta luego.